Libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice así: mi mandato es, diga conmigo, mandato: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén y amén. Creo que hay un mandamiento de los que no hablamos, ¿cierto? Creo que hablamos de muchos mandamientos. Creo que usted se sabe los mandamientos, ¿cierto? Sí, creo que se lo sabe, o si no se lo sabe, tiene que aprendérselos. Porque los mandamientos son las normas básicas que Dios le da a la vida del creyente para que su vida esté de acuerdo al modelo y al diseño de Dios. Dios nos da mandamientos, ¿cierto? Dios nos da instrucciones. Dios nos da una forma en la que nosotros debemos vivir. Eso hace el Señor con cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero creo que hay un mandamiento que no lo hablamos y casi no lo utilizamos, ¿sí? Y fue el mandamiento que le dieron a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida. Fue el mandamiento que creo que hoy escasea en el mundo que vivimos hoy. Cuando Josué debía asumir el liderazgo, debía colocarse al frente de una nación, Dios le dio este mandamiento. Hay un mandamiento para los que van a ir adelante. Hay un mandamiento para los que quieren llegar primero. Hay un mandamiento para los que quieren llegar. Hay un mandamiento para los que quieren terminar. No todo el mundo termina lo que comienza, pero hay un mandamiento. Y este mandamiento es para los que quieren marcar la diferencia. No todo el mundo marca la diferencia. No todo el mundo es luz en medio de las tinieblas. Y ese mandamiento es el siguiente: sé fuerte y valiente. No tengas miedo y no te desanimes. Sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo y no te desanimes. Ese es el mandamiento del que quiere ir al frente. El mandamiento del que quiere ir al frente no es igual que al que quiere ir atrás. No todo el mundo quiere ir al frente. No todo el mundo quiere ir hay muchos que quieren ir detrás. No todo el mundo quiere ir de primero. El mandamiento del que no se habla hoy es el mandamiento para ser fuerte y ser valiente, para no desanimarse, para no tener miedo, no tener miedo. Y ese mandamiento está basado en una sola cosa: yo voy a ser fuerte, yo voy a ser valiente, yo no me voy a desanimar, yo no voy a tener miedo, porque Dios está conmigo. El fundamento de este mandamiento es la presencia de Dios. El fundamento de este mandamiento es que cuando yo vengo a la casa como esta, en un día como este, yo puedo sentir su presencia y sé que no estoy solo en medio de las circunstancias que puedo estar viviendo. El mundo, escúcheme, el mundo está lleno de problemas, el mundo está lleno de dificultades, el mundo está lleno de desafíos y el mundo está necesitando gente fuerte y gente valiente. La iglesia está llena de desafíos. Mire, la gente que quiere ministerio tiene que entender una cosa: la iglesia está llena de desafíos. La iglesia está llena de contrariedades. Pero Dios nos está mandando a nosotros y nos está diciendo: si quieres ser un líder, si quieres ser el líder de tu casa, si quieres ser un líder en la iglesia, tienes que ser fuerte y tienes que ser valiente. Ese es el mandamiento de los que tienen que ir al frente: ser fuertes y ser valientes. ¿Puedo decirlo de cierta manera? Hoy tenemos una iglesia débil. Tenemos una iglesia que sucumbe ante la tentación del mundo. Hoy tenemos una iglesia que se deprime, que tiene miedo, que no es valiente. Creo que el pueblo de Dios tiene que ser libre del espíritu de la cobardía. Hay mucha cobardía en el pueblo de Dios. Y creo que este espíritu se anidó en las emociones de los cristianos al punto que consideramos que esto es normal. Es normal que el miedo nos controle. Es normal que el miedo
se somatice dentro de nuestra vida y no nos permita desarrollar ciertas cosas. Es normal que el miedo esté dentro de nuestra vida diaria, pero en realidad lo que yo estoy viendo en el cuerpo de Cristo es que el cuerpo de Cristo no se está desarrollando por causa de miedo. Hay mucho temor en la iglesia, hay muchos miedos dentro de la iglesia, y Dios quiere erradicar ese maldito espíritu de miedo de la iglesia. Porque escúcheme bien, nosotros no deberíamos ser los que tenemos miedo, porque la Biblia dice que Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros tendríamos la razón para ser fuertes y valientes. Hay mucho temor dentro de la iglesia, hay mucho miedo a la muerte, hay mucho miedo a la enfermedad, hay mucho miedo a quedarme solo, hay miedo a perderlo todo. Y yo creo que Josué tenía miedo cuando le tocó liderar. Yo creo que Josué vio todo lo que Moisés tuvo que vivir durante la peregrinación y los 40 años del desierto, que cuando él le tocó liderar, él dijo, no, esto está como complicado. Él tuvo miedo, él tuvo pavor del pueblo que él tenía que dirigir. Un pueblo que se quejaba, un pueblo murmurante. Mire, si hay algo que puede producir miedo en la vida de alguien, es encontrar a alguien que murmura. La gente que murmura es gente que, escúcheme, que desestabiliza cualquier reunión, desestabiliza cualquier cosa. Gente que se queja. Gente que viene al culto y en la tarde está llamando a Sutanito y a Perejito a contarles lo que pasó en el culto. Ese era el pueblo que tenía Moisés y el pueblo que le tocó liderar a Josué. Y Dios tuvo que llamar a Josué y decirle, yo te dije que tenías que ir al frente. Yo te dije que tú tenías que responsabilizarse de este pueblo. Sé fuerte y sé valiente. Josué tenía el miedo que enfrentan las generaciones hoy, y es el temor a lo desconocido. Y yo le voy a decir una cosa. Josué era un guerrero. Josué había peleado las batallas con el ejército del pueblo que él había armado, y había derrotado unos pueblos en el desierto. O sea que podría yo decir de que Josué era fuerte y era valiente, pero le voy a decir una cosa: uno puede ser fuerte y valiente para unas cosas, pero para otras no. Y quizás él era fuerte para empuñar una lanza, fuerte para empuñar una espada, pero no era fuerte para liderar un pueblo. Creo que para lo que uno tiene que ser fuerte en la vida, y más fuerte que cualquier otra cosa, es para liderar a otros. Porque liderar a otros implica liderarme a mí y luego liderar a otro. Le voy a decir una cosa: el enemigo se ha especializado en trabajar en las áreas en las que el creyente manifiesta sus miedos para no dejarlo avanzar. En el área que el diablo te va a atacar es en el área que tú tienes miedo. Ahí te va a atacar Satanás. Ahí va a trabajar contigo esa área. Yo he escuchado gente que dice: yo tengo miedo de perder el trabajo. ¿Sabe que el diablo le va a perseguir su trabajo? Y usted va a vivir a la expectativa de que todos los días lo van a echar. De que si lo echan, ¿qué va a hacer? En el área en el que yo tengo miedo es en el área donde Satanás va a atacarme, va a trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque la idea del enemigo es maximizar el miedo que yo tengo. ¿Cómo maximizo su miedo? ¿Cómo maximizo su temor? Yo recuerdo que cuando comencé yo a pastorear la iglesia, o cuando empezó la iglesia, porque yo empecé a pastorear ahí, el primer miedo que yo tenía era que me fuera una persona de la iglesia. Y cuando se fue la persona, yo sudé frío, casi me desmayo, porque tenía un temor a eso. Ahora alguien me dice: me quiero ir, yo le digo: Dios le bendiga. ¿Necesita para el taxi? Hágale. Pero tuve que vencer ese miedo. Tuve que vencer ese temor. Sí, lo tuve que vencer. Porque el diablo se especializa en tus miedos. Él toma una especialización en el miedo que tú y yo tenemos.
Él trabaja constantemente en cómo fortalecer el miedo que él tiene, que yo tengo. Porque cada vez que alguien tiene miedo en un área, él ha perdido territorio con el enemigo. El enemigo ya le ha ganado territorio ahí. El enemigo ha avanzado en eso. Él sabe que todo lo que haga de ahora en adelante, él va a tener potestad y poder. ¿Dónde se le entrega poder al enemigo? En el área en el que yo tengo miedo. Ahí el enemigo tiene poder. Ahí el enemigo tiene autoridad. Yo he visto tremendos guerreros espirituales que le tienen miedo a los ratones. Echan a Belcebú fuera, echan a Leviatán afuera, y cuando ven una cosita así de chiquitica, ¡ah! Entonces el diablo ya no va a buscar uno, sino que va a mandar 4 ratones. Y luego le manda una rata, y luego le manda un fara. Sí. Porque él va a trabajar con la fobia. Él va a trabajar con la fobia, él va a trabajar con mis temores. Él va a trabajar con mis inseguridades. Pastor, ¿qué es el miedo entonces? El miedo lo podemos definir de 2 maneras. Número 1, el miedo natural. Y el miedo natural, el que es natural, es la reacción que tenemos a la preservación de vida. Ese miedo es natural. Nosotros tenemos un mecanismo en nuestro cerebro de preservación, de cuidado, que él se activa cuando usted y yo nos vemos en riesgo. Creo que los que han manejado carro o manejan en carretera, cuando se exponen a cierto peligro, se activa el cerebro, actúa para la preservación de vida, pasa lo que tiene que pasar y luego se asusta. ¿Cierto? Los que manejan, ¿sí les ha pasado? ¿A los que conducen? Ok. Ese miedo natural le ayuda a usted a resolver el problema primero y luego, ese miedo es natural. Ese miedo es normal, es algo que con lo que Dios nos creó a nosotros para preservarnos. Pero hay otro miedo, ¿cierto? Y es el miedo espiritual. Y ese miedo espiritual viene, escúcheme, es un miedo paralizante. Mire que en el otro miedo usted actúa. En este miedo yo me paralizo. En este miedo no puedo avanzar. Hay gente que queda petrificada, que no se puede mover, que no puede actuar, que no puede avanzar. Este miedo no es natural, es un miedo espiritual, es un espíritu que está trabajando en la vida de las personas. Es lo que nosotros llamamos pánico, lo que nosotros llamamos la gente entra en shock. Ahí ya hay un espíritu operando. Hay un trabajo demoníaco queriendo deteriorar la vida de esa persona. ¿Cuál es el origen del miedo? Génesis capítulo 3 versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, en el huerto, al aire del mediodía, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Mire, cuando vemos la historia de Adán podemos sacar algunas conclusiones. Número 1, el pecado entró al mundo por un hombre. Porque los hombres son puertas para traer cosas del mundo espiritual. Hay gente que trae el cielo a la tierra, pero hay gente que trae el infierno a la tierra. Sí, los hombres son puertas. Y la cerradura es la boca. Los hombres son puertas, usted es una puerta. El mundo espiritual quiere manifestarse en lo natural y necesita un hombre o una mujer. Adán dejó entrar el pecado al mundo. El pecado estaba fuera del mundo y entró
a través de la vida de Adán. Los hombres son puertas. Diga conmigo, los hombres son puertas. Bueno, algunos son portones. Y otros son rejitas. Pero escúcheme bien, cuando el hombre pecó, ese pecado que entró al mundo se manifestó por una sola cosa. Eso lo sabe usted, yo solamente se lo estoy recordando. El hombre pecó cuando se independizó de Dios. El pecado nació en la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Y la evidencia de la operación de la muerte en el ser humano se llama el miedo. Cuando la muerte está operando, se puede evidenciar de que hay un miedo operando en la vida de una persona. Ahí la muerte está operando. Mire, algo que me llama mucho la atención del libro de Génesis es que el hecho de que el hombre y la mujer estuvieran sin el Padre en el momento del pecado evidenciaba su independencia de Dios. Hay mucho creyente independiente de Dios. Y le voy a enseñar, creo que la perla que le quiero enseñar esta mañana, de las muchas cosas que le quiero decir. ¿Qué es independencia, pastor? Independencia es desconectarme de lo que Dios está hablando. Independencia es desconectarme de lo que Dios está hablando. ¿Qué cosa de que la gente viene a la iglesia y no escucha el mensaje? O peor aún, no vienen a la iglesia y no escuchan el mensaje. Eso es independencia. Independencia es desconexión de lo que Dios me está hablando. Dios le había hablado a Adán lo que no debía hacer. Y él se lo tenía que haber comunicado a Eva. Y ellos se desconectaron de lo que Dios estaba hablando. Y cuando yo me desconecto de lo que Dios está hablando, aparece el pecado. Sí. Y le voy a enseñar esto que creo que es más práctico para enseñarle. Cuando yo me desconecto, cuando yo estoy separado, es cuando cruzamos los límites del no. ¿Qué son los límites del no? No mentir, no robar, no adulterar, no fornicar, no chismear. Los límites del no los cruzo cuando yo me desconecto. Cuando yo me desconecto de lo que Dios está hablando. ¿Qué Dios está hablando hoy a la iglesia? Es que yo me vi una prédica de YouTube. Mire, usted no es de esa iglesia. Usted tiene una iglesia, Dios lo plantó en un lugar. Y Dios le dio un alimento y Dios le está hablando algo a través de la palabra del Señor hoy. ¿Qué Dios está hablando? Estoy conectado con lo que Dios está diciendo. Vengo al culto y recibo el mensaje. Porque escúcheme bien, si yo me desconecto inmediatamente aparece el pecado para que yo cruce la línea del no. Hay mucha gente cruzando la línea del no. Cuando yo veo un cristiano tomando y cuando yo veo un cristiano escuchando música del mundo, le estoy diciendo, lo que yo estoy evidenciando es que esa persona no está conectada. O sea, no sé cómo hacen para sentarse a tomarse un poco de aguardiente y escuchar una música terrible y decir que tienen el Espíritu Santo y que están recibiendo la palabra de verdad. No, porque me he desconectado. Y cuando yo me desconecto, yo comienzo a cruzar líneas. Los no los cruzo. Los cruzo. El creyente de hoy deja de orar, de leer la Biblia, de ayunar, de servir, de congregarse. Y es el ambiente adecuado para cruzar la línea del no. Estoy desconectado. Si yo no oro, yo estoy desconectado. Si yo no leo la Biblia, yo estoy desconectado. Si yo no ayuno, yo estoy desconectado. Si yo no escucho el mensaje, estoy desconectado. Y mire esto, cuando nos desconectamos, cuando nos separamos, comenzamos a escuchar otras voces. ¿Cuál fue el problema de Eva? Que estaba desconectada y al estar desconectada comenzó a escuchar otras voces. Comenzó a oír otras cosas.
Cuando yo me desconecto de mi casa, cuando yo me desconecto de la palabra, cuando yo me desconecto de la vida del Espíritu, yo comienzo a oír otras voces. La serpiente no había aparecido, la serpiente apareció cuando ellos se desconectaron. Y mire esto que le voy a decir a usted esta mañana, y me lo voy a decir a mí también. Cuando nos separamos, escuchamos otras voces. Y le voy a decir algo, el diablo no va en persona. El diablo poseyó a una serpiente y envió a una serpiente para poder hablar con la mujer. Para nosotros las serpientes son terroríficas. Para Eva no. Para Eva era el animal más astuto con el que se podía hablar, con el que se podía conversar. Para Eva la serpiente era el amiguis. El diablo no se te va a aparecer con cachos ni con cola. Es que el diablo me habló. Mire, el diablo busca uno que usted conozca, con el que a usted le gusta hablar mucho tiempo, y ahí se le mete a ese y comienza a hablarle cosas a usted. Así funciona. La serpiente se endemonió. La primera que se endemonió fue la serpiente. ¿Por qué se endemonió? Por hablona. Todos los hablones se endemonian. Era la más astuta entre todos los animales que Dios había creado. Y en su astucia encontró a alguien más astuto que le engañó. Sí. Siempre hay uno más vivo que usted. Siempre hay uno más vivo que yo. ¿Y dónde pierdo yo la pisada? Cuando yo converso, cuando yo hablo. El diablo dice, está hablando con él, está hablando con ella. Metámosle un demonio y le mandamos una voz. Otra voz diferente. Ay, ¿eso por qué va tanto a la iglesia? ¿Eso por qué sirve tanto? Pobrecito usted. ¿Se acuerdan que Jesús un día a Pedro se le acercó y le dijo, Señor, que eso malo no te acontece a mis 50,000? ¿Me acordé? Allá hay 100,000. Ah, no, son 100,000 y 200. Ya, acordé. Ah, Chepito. Tengo el espíritu de Chepito encima. A los que no vienen el viernes, eso lo para ustedes, ya. Que estamos repartiendo plata el viernes. Mire, Pedro se le acercó al Señor y el Señor dando su proyección ministerial. ¿Sabe cuáles eran las proyecciones ministeriales de Jesús? Me van a crucificar, me van a matar, me van a torturar. Esas eran las proyecciones ministeriales de Jesús. ¿Sí? No como las de nosotros, voy a crecer y me van a conocer y no, las proyecciones de Jesús eran, me van a matar, voy a morir por causa de la humanidad. Y Pedro dijo, uy no, Señor, no venga, que nada de esto malo le acontezca a usted.